Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, depende de la hora que estén viendo este video. Les habla el profesor Luis Fernando y pues ya hace falta que les grabe este video con la intención de concretizar o aterrizar o poner en común algunas cosas de las que ustedes han investigado. Vamos a empezar explicándoles pues cuáles son las reglas básicas de derivación, las cuales ustedes revisaron en el video. Probablemente la primera regla que ustedes revisaron fue la derivada de una función cuando es una constante por x. Si ya vieron el video se habrán dado cuenta que la derivada para calcularse es muy sencillo. Si tú tienes una función que está definida por un número que multiplica x, pues su derivada va a ser nada más el puro número. En este caso estoy representando la letra c como la constante o ese número. Esa es la primera fórmula que ustedes revisaron en los videos de prueba T. Posteriormente vienen otros videos donde les explica pues cómo utilizar o cómo usar la fórmula para derivar la potencia de x. Ya dependiendo de que si la potencia es positiva o la potencia es negativa o si es una fracción, pero en general la regla es esta. Si tienes una función que es igual a x que está elevado a algún exponente, entonces su derivada va a ser igual a ese exponente que va a bajar a multiplicar a x y a donde al valor del exponente le vas a restar 1. Estas reglas probablemente cuando regresemos a clases se las voy a explicar. Van a ver ustedes cómo se obtienen a partir de las propiedades de los límites. La derivada en sí mismo es un límite de un incremento en x cuando tiene en infinito. Otras dos, varias fórmulas más que son bastante sencillas. Por ejemplo, en el examen les di la sugerencia de que investigaran cuál era la derivada de una constante. Si la función está definida y es igual a una constante, entonces su derivada es 0. Es decir, si yo tengo una función que es igual a un número y me piden calcular su derivada, la derivada siempre va a ser 0. Antes de que se me olvide, una forma de indicar una derivada es nada más colocándole como un apóstrofe o una comita a la f de x, así como lo están viendo aquí. Le colocamos una pequeña comita y eso significa entonces que vamos a realizar la operación derivada. Es una forma de indicarlo. Hay otras maneras. Otra fórmula que vamos a utilizar también y que deben de estar ya conscientes o que tienen que empezar a memorizar, pues es cuando la función es igual a x. Por lo tanto, si la función es igual a x, que también es la función identidad, pues su derivada va a ser igual a 1. Dos fórmulas más que a lo mejor no vienen tal cual ahí en los videos que revisaron, pero que va a ser necesario que empiecen a entender. Es por ejemplo cuando la función es igual a una constante que multiplica una potencia de x, pues para calcular su derivada pues es muy sencillo. Basta nada más que bajemos el exponente, la potencia de x, la bajemos a multiplicar a la constante y que luego le restemos al exponente 1, ¿verdad? Posteriormente vamos a empezar a trabajar este tipo de fórmulas que tiene que ver con la suma y la resta de funciones. Esta es otra forma de indicar una derivada. Cuando yo tomo, por ejemplo, varias funciones que se están sumando, se pueden estar restando entre sí, las encierro entre paréntesis o en este caso entre un corchete y les pongo una comita, estoy señalando también que se debe de calcular la derivada. Esta es otra forma de definir la derivada. ¿En qué consiste esta fórmula? Pues esta fórmula es muy sencilla, te da la flexibilidad de que si tú estás sumando o restando varias funciones, pues va a ser igual a calcular la suma o la resta de cada una de esas funciones. Si se dan cuenta, cuando empezamos a ver lo de los límites, las propiedades de los límites, aunque lo vimos de forma muy superficial, había una propiedad parecida que te mencionaba que si vas a calcular el límite de una suma de funciones o resta de funciones, pues era igual a sumar los límites de cada una de las funciones. No, te permite separar, te permite fragmentar en sí toda la operación y hacerlas por separado, cada una de ellas. Hay dos leyes de los exponentes que vamos a estar utilizando de forma constante, que es necesario también que empiecen a familiarizarse, que tomen nota. Son leyes de los exponentes, por ejemplo, esta regla que toma un radical. Tienes una potencia de x dentro de un radical, te permite convertirlo a una forma de exponente, ¿verdad? Fíjense cómo el exponente de x se convierte en el numerador y el grado del radical se convierte en lo que sería el denominador. Posteriormente estaremos aplicando ejercicios donde tengamos que utilizar estas propiedades para transformar las derivadas y hacerlas más fáciles de resolverse. Otra propiedad también que viene también
como que es una de las propiedades más fundamentales en las matemáticas ahorita que están revisando lo que es cálculo diferencial y posteriormente cálculo integral, es que si tú tienes una potencia negativa de x, la puedes expresar en forma positiva. Basta nada más con que tú lo bajes como si fuera una fracción. De hecho, en los videos de prueba T lo mencioné como el recíproco, y según recuerdo les pone las formulitas por un ladito cuando va explicando, al menos esta sí la vi, esta no recuerdo que la haya notado. Entonces les voy a pedir que tomen nota en su cuaderno de estas 6 fórmulas que les estoy explicando. Por favor, va a ser como nuestro formulario de entrada, ¿sí? Va a ser como nuestro formulario para empezar a trabajar. Tomen nota de estas 6 fórmulas junto con las leyes de los exponentes, y posteriormente les voy a explicar pues los últimos 3 ejercicios, que son ejercicios relativamente sencillos, que vienen en el examen, ¿no? Igual les voy a poner el examen, vean ustedes a ver cómo les fue con sus respuestas, a ver si las obtuvieron bien. Por ejemplo, en la primera pregunta, cuando te dice cuál de las siguientes expresiones es la definición matemática de la derivada, pues espero que todos hayan señalado que la derivada era el inciso C. ¿Sí? Ahí está otra forma de decir derivada, esa es otra nomenclatura. Recuerden que fueron varios los que dieron aportaciones al cálculo, entre ellos Isaac Newton, William Leibniz, Fermat, y bueno, cada uno de ellos utilizaba diferentes nomenclaturas para indicar derivada. Esta es la definición de una derivada, lo veremos posteriormente en clase. De entrada, pues dense cuenta que ahí te está pidiendo que calcules un límite, y esa expresión, no sé si lo hayan entendido o lo van a entender, en realidad es una pendiente. F de x más delta x en realidad sería como y2, y f de x es y1. El delta x sería una diferencia, sería como x2 menos x1, pero bueno, lo veremos con más calma cuando regresemos a clases. En la segunda pregunta, donde te pide que señales, pues, ¿verdad? Te dice, ¿cuáles de las siguientes expresiones solicita derivar? La verdad es que todas las expresiones significan derivada. Todas, absolutamente todas significan derivadas. Bueno, excepto el inciso C. Nada más perciban ustedes que en el inciso A, les había mencionado, pues a f de x nada más le ponemos un apóstrofe, significa derivar. Esta es otra forma de indicar también derivada. Nada más a la y le ponemos una comita y significa también derivada. Y bueno, esta notación que le corresponde a a Leibniz, también significa derivada. De hecho, esta es la única que no significa derivada, como ustedes lo saben. Eso denota ya una expresión algebraica, en este caso una función. Vienen un par de ejercicios más que era como para identificar algunas fórmulas. Bueno, y ya posteriormente vienen los problemas, ¿no? Están bastante sencillos. Les explico, por ejemplo, el problema número 6. El problema número 6 te dice, bueno, si la función es igual a 2/3 de x, te pide pues cuál sería su derivada, ¿no? Entonces, si nos vamos a nuestro formulario básico, nos damos cuenta que tenemos un número, porque 2/3 es un número, en realidad es una constante que está multiplicando a x. Bueno, nos vamos inmediatamente a la primera fórmula que se les puso al inicio. Si identificas, pues la constante en este caso, pues tendría que ser 2x, ¿verdad? 2x sería la constante. Por lo tanto, al momento de calcular su derivada, pues la derivada es la misma constante, como la misma fórmula lo indica. Si la función es una constante por x, su derivada va a ser la constante. Entonces aquí nada más estoy pidiendo que ustedes identifiquen lo que sería la primera fórmula que estoy anotando en este pintarrón. ¿Cuál es la justificación? Pues muy sencillo, la justificación es la fórmula 1, que para este video, pues la fórmula 1 es la que ya les mostré, que es la derivada de una constante por x. Si la derivada de una constante por x, pues es la misma constante. Así de sencillo es el ejercicio 6. El ejercicio 7, pues también es bastante fácil. Te pide, por ejemplo, calcular lo que sería la raíz cuadrada de 2. Nos damos cuenta que la raíz cuadrada de 2 en sí es un número, pues, o sea, en realidad es una constante. Pues bastaría nada más con revisar la fórmula de la derivada de una constante. Y pues fue la que les pedí que investigaran en el examen. La derivada de una constante pues es igual a 0. Entonces, si nosotros tenemos una función que es un número, ya sea por ejemplo como en este caso la raíz cuadrada de 2, o que a lo mejor tuviéramos pi, que también es un número, o que tuviéramos 0.5, si te das cuenta ahí no aparece la variable x, nada más es el puro numerito, pues siempre su derivada siempre va a ser 0. Bueno, ¿cuál sería la justificación? Pues en este caso es aplicación de la fórmula 3, derivada de una constante. A continuación les voy a explicar lo que sería el ejercicio número 8.
Ok, continuamos con la explicación. De antemano les pido una disculpa, no es el ejercicio 8 para ustedes. Para ustedes es el ejercicio 5, el 8 es para otro examen, ¿no? Pero bueno, te dice que es una función, te dice que la función es igual a x a la menos 2. Entonces nos vamos a nuestro formulario básico, empezamos a revisar a cuál la que nos puede utilizar. Esta se parece, nada más que ahí tiene una constante y acá pues no tengo una constante como tal. Reviso las otras fórmulas y bueno, espero que se den cuenta que en este caso pues sería la fórmula número 2. La que tengo marcada aquí con la número 2 es la función que nos puede, la fórmula que nos puede servir para encontrar la derivada de esta función. ¿Sí? Si nosotros revisamos, comparamos, pues nos vamos a dar cuenta que n, forzosamente n, en este ejercicio toma el valor de menos 2. Y entonces, siguiendo el procedimiento, pues menciona o nos dice pues que ese menos 2 tiene que bajar a multiplicar. Pues aquí está, ya resolviendo, ya poniendo f', que significa derivada, pues va a ser igual a ese menos 2, baja, multiplica a x, y nos menciona la regla, la fórmula nos menciona que a esa n le tenemos que quitar 1. Pues en este caso, para este ejercicio sería menos 2, menos 1. Entonces menos 2 menos 1, seguimos resolviendo, pues es menos 2 que multiplica a x, y ese menos 2 menos 1 en realidad sería menos 3. Y si tú revisas el examen te especifica que la respuesta se encuentra en el inciso C, ¿verdad? F' es igual a menos 2 menos x. Sin embargo, no es muy común, o no se debe dejar en matemáticas exponentes negativos. Lo más adecuado es utilizar una de las propiedades de las leyes de los exponentes, en este caso esta, donde nos especifica que si tenemos una potencia que es negativa, nosotros la podemos bajar a lo que sería el denominador y ponerla en forma positiva, ¿sí? Entonces en este caso, en este ejercicio, esa es la respuesta del examen, pero hubiera estado excelente que lo hubiéramos expresado también en forma positiva. ¿De qué manera? Pues aplicando la propiedad que les acabo de proyectar hace unos segundos. Tomamos esa x que está a la menos 3, nada más esa x que está a la menos 3, y la pasamos a la parte inferior. ¿Sí? Nada más, y ya lo podemos poner en forma positiva. Entonces esa ley de los exponentes lo que nos permite es ya sea subir o bajar la potencia dependiendo de nuestras necesidades. En este caso, para no dejarla en forma negativa, la tomamos x con su exponente y baja lo que sería el denominador, dejando el número menos 2 como numerador, ¿sí? Ese no baja, lo único que baja es la variable x con su exponente. Sí, entonces por favor les voy a pedir que tomen nota del formulario, que lo pasen a su cuaderno, por favor, que corrijan su examen si estos ejercicios están mal, y pues espero que se encuentren bien ustedes y sus familiares también. Nos vemos hasta la siguiente.